Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestro webinar mensual de Stata. El tema del día de hoy, VAR estructural. Mi nombre es Ángel Cruz y soy especialista en software estadístico en Multion Consulting. Mi formación académica, soy especialista en econometría aplicada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo experiencia profesional en el uso de Stata como principal herramienta para el análisis estadístico y microeconométrico por más de 7 años. He participado en la creación, el mantenimiento y la actualización de bases de datos, así como en la desestacionalización de series de tiempo. Actualmente soy el instructor en el uso de Stata, especialista de soporte técnico para software estadístico y desarrollador de contenido para seminarios, talleres y webinars enfocados en métodos estadísticos aplicados al área económica, de ciencias de la salud, entre otras. En el tema del día de hoy, ¿cuáles son nuestros objetivos? Al finalizar esta sesión, lo que ustedes deberán conocer es por qué un modelo VAR estructural, que es lo diferencia de sus versiones anteriores VAR, así como aprenderán a cómo estimar un SVAR de corto plazo en Stata y cuáles son algunas herramientas de análisis para este VAR estructural. Una breve introducción, antecedentes. Los VAR que fueron bastante famosos hace décadas atrás, cuando Christopher Sims realizaba la crítica a los modelos estructurales de macroeconomía. En base a esa crítica se desarrollaron estos modelos. Primero fueron los VAR de forma reducida, en donde este tipo de modelaje evaden los supuestos de identificación que suelen ser increíbles o demasiado estrictos que criticaban en esos tiempos, y en su lugar se enfocaron en analizar las propiedades dinámicas de este tipo de modelos, en especial en las pistas del funcionamiento de la macroeconomía con diversas variables. Sin embargo, este tipo de modelos por sí solos no pueden responder las preguntas que a veces deseamos plantear. Especificar un ordenamiento recursivo para los términos de error, que es los términos que obtenían de estas distintas ecuaciones, pues bueno, lo que se empezó a hacer después fue a darle un ordenamiento a este tipo de ecuaciones y en especial a los términos de error donde se ortogonalizaron para que estos pudieran hacer análisis sobre qué variables influían sobre las demás y en qué periodos lo hacían. Esto les permitió a los investigadores de aquellos tiempos realizar supuestos de identificación más fuertes. Sin embargo, se necesitaban hacer algunos supuestos donde estuvieran ligados más a la teoría económica que a otro tipo de supuestos a los que yacían detrás de los datos. Para esto se desarrollaron los modelos SVAR. Este modelo SVAR es el resultado de sobreponer a un modelo VAR en su forma reducida ciertos supuestos de identificación. Estos supuestos están relacionados altamente con la teoría que soporta a nuestro modelo. Para empezar, vamos a recordar un poco sobre el modelado de los modelos VAR. Si escribimos genéricamente un modelo de vectores autorregresivos en su forma reducida, tenemos la primera ecuación que aparece en pantalla, donde phi en función de L, que L significa los rezagos de la variable YT, va a ser igual a un término de error. En este tipo de marco se le conoce mejor como términos innovaciones. Asumiendo que estas innovaciones son ruido blanco, es decir, que tienen un comportamiento normal, la matriz de covarianzas de estas innovaciones debe ser igual a sigma si t es igual a s y 0 si t difiere de s. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que todo esto son matrices, entonces en una matriz la diagonal principal va a ser sigma, ya que t va a ser igual a s, y fuera de la diagonal principal todos los términos deben ser igual a 0. Esto quiere decir que vamos a tener una varianza constante y estas innovaciones o errores no van a estar correlacionadas entre sí. En estos VAR no hay variables endógenas contemporáneas del lado derecho de nuestra ecuación, por lo tanto todos los coeficientes para que se determine este VAR pueden estimarse efectivamente con mínimos cuadrados ordinarios. Ya que no tenemos ningún término contemporáneo, es decir, YT no es igual a una variable, digamos, XT, sino a los rezagos de esa misma variable, pues podemos calcularlo con mínimos cuadrados ordinarios.
Recordemos que la crítica que se hacía en esos años era prácticamente a los modelos estructurales, donde estos modelos estructurales tenían supuestos bastante increíbles para los investigadores de esos años. Un modelo estructural se puede describir como la tercera ecuación que tenemos en pantalla, donde A multiplica a toda la función phi que teníamos por los rezagos de nuestra variable yt. Eso se puede escribir como una matriz A que multiplica nuestras innovaciones ET, y eso va a ser similar si lo reescribimos a una matriz B que multiplica a YT, en donde A va a ser una matriz de rango completo. Es una forma de escribir este modelo estructural que no es bastante conocida en realidad, sin embargo es algo que se puede realizar. Y esta matriz A va a introducir variables contemporáneas adicionales a cada ecuación. Eso es un modelo estructural. En estos modelos estructurales sí se contienen ese tipo de variables endógenas contemporáneas. Si expandimos esta ecuación, AYT va a ser igual a la matriz A que multiplica a todos los rezagos de nuestra variable dependiente y demás variables endógenas multiplicados por un parámetro un parámetro phi, cada uno de ellos, y al final vamos a tener la matriz de errores que habíamos visto anteriormente, que es B por YT. Esa va a ser la versión extendida de un modelo estructural. Entonces, este modelo estructural, ¿cómo lo vamos a pasar a una versión más conocida por nosotros, que serán los bares? Pues bueno, primero para estimar los parámetros estructurales de las matrices A y B, necesitaremos encontrar supuestos de identificación. Para esto vamos a reescribir el modelo estructural ahora como un bar en su forma reducida. Entonces vamos a tener en cuenta que anteriormente teníamos la ecuación que está hasta abajo de la pantalla, en donde AYT es igual a todo el producto del lado derecho. Para quitar esa matriz A, simplemente lo que debemos de hacer es multiplicar ambos lados por su inversa. Entonces vamos a encontrar que tenemos nuestra serie YT va a ser igual ahora a toda los parámetros phi que multiplican a los rezagos de nuestras variables endógenas hasta el rezago P, en donde al final vamos a tener nuestra matriz de errores multiplicada por la inversa de esa matriz A. Entonces, si simplificamos la ecuación, si restringimos primero a que B sea igual a la matriz identidad, entonces los parámetros estructurales de interés, los parámetros en A, están aislados en la matriz de covarianzas de A inversa que multiplica a YT. Entonces, estos parámetros van a ser iguales a la varianza, a sigma mayúscula. Nuestro problema de identificación entonces a resolver son las P ecuaciones que tenemos de los P rezagos que tenemos identificados para nuestro bar, en donde vamos a resolverlo a través de la matriz inversa de A que multiplica a la matriz transpuesta de la inversa y va a ser igual a la matriz sigma, es decir, a la varianza de esta matriz de covarianzas. Esa va a ser la solución para este modelado. Entonces podemos encontrar que esta solución equivale a un SBAR, es decir, un bar estructural de corto plazo, en donde las restricciones en los elementos de A son declaraciones sobre las relaciones contemporáneas entre las variables endógenas. Es decir, es una matriz en donde se especifican las restricciones de interacción entre nuestras variables. Todo lo que tenemos arriba se conoce como un SBAR de corto plazo. También existe un SBAR de largo plazo, sin embargo, para este webinar no lo vamos a analizar. Nos vamos a quedar en el SBAR de corto plazo para hacer un poco más simple este análisis. ¿Y qué vamos a realizar en Stata? Vamos a realizar un ejemplo de un SBAR de corto plazo dentro de nuestra aplicación, donde tomaremos como ejemplo un modelo estructural bar y un bar recursivo que está exactamente identificado, dejando de lado la falta de argumentos teóricos suficientes para justificar el ordenamiento elegido de nuestro modelo. Vamos a utilizar el comando sbar y modelaremos el ordenamiento de las variables Fed Funds, que es la tasa de fondos federales de Estados Unidos, que impacta sobre la variable unrate, que es la tasa de desempleo de Estados Unidos,
y esta a su vez impacta a la variable inflación, que es la tasa de inflación de los Estados Unidos. Para hacer esto, vamos a ver primero la sintaxis del comando. El comando para este tipo de modelos es sbar. Después de sbar viene la lista de variables dependientes, es decir, de variables endógenas. Podemos hacer alguna especificación para nuestra muestra con las condicionales if e in. Y después de la coma van a ir todas nuestras opciones. En este caso vamos a encontrar al menos 6 opciones, que son las que aparecen en pantalla. A constraints y entre paréntesis vamos a hacer la especificación de esas restricciones. Después AEQ y ACNS. Todas estas tres opciones son tres alternativas diferentes para especificar las restricciones de nuestra matriz A. Y también vamos a tener de manera similar tres opciones distintas para restringir la matriz B, que son las que tenemos en la segunda línea: B constraints, BEQ y BCNS. Después de eso vamos a tener algunas otras opciones de corto plazo. Antes de continuar, ¿qué debemos de saber de estas tres restricciones para cada una de ellas? Que al menos una de las 6 opciones deben de estar especificadas para correr nuestro modelo SBAR. Si una o más opciones de las restricciones de la matriz A son especificadas y ninguna de la matriz B, entonces ¿qué hará Stata? B la normalizará a la matriz identidad y viceversa. Si hay al menos o no hay ninguna restricción de la matriz A, y si tenemos restricciones de la matriz B, que va a ser Stata con la matriz A, la va a normalizar a la matriz identidad. Para nuestra opción que tenemos, que es A constraints, va a aplicar restricciones que fueran definidas previamente por el comando de Stata constraint. Esto lo vamos a ver en el ejemplo que viene. Cuando utilizamos AEQ o ACNS, estas dos opciones van a tomar como restricciones matrices que se definieron usando el comando matrix de Stata. Algunas notas: cuando se están utilizando, por ejemplo, las restricciones AEQ o BEQ, cada elemento de la matriz debe ser un valor faltante, el cual va a indicar un parámetro no restricto o un número real. Este número real va a indicar el valor específico que se ha de asignar a dicho parámetro. En todo caso puede ser 0, lo cual indicará que ese parámetro se ha de eliminar. Cuando utilizamos ACNS o BCNS, cada elemento de la matriz que va a estar definida debe ser un valor faltante, que será un parámetro libre, es decir, que se puede calcular. Puede ser 0, en donde el parámetro va a ser borrado, o un número entero positivo, en donde cada número de estos enteros positivos tiene que aparecer al menos 2 veces, por lo cual se indicará que ese conjunto de parámetros deberán tener el mismo parámetro para cada uno de ellos. Es decir, si nosotros ponemos en un elemento un número 1, otro elemento debe de ser también un número 1. Y Stata sabrá que ese par de parámetros deben de tener el mismo coeficiente. No uno necesariamente, sino que va a encontrar el mismo coeficiente para esos dos parámetros. Y si queremos otro par de parámetros que también tengan el mismo valor, en ese mismo ordenamiento pensaremos que le pondremos un número 2 a un parámetro y otro número 2 a otro parámetro, diciendo ahora que ese segundo conjunto de parámetros deben de tener el mismo valor y no debe ser igual al conjunto de parámetros anterior que se definió anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que coincida un modelo recursivo, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que coincida un modelo recursivo en donde va a tener el ordenamiento FedFunds, UnRate e Inflation. Ese va a ser el ordenamiento que le demos a nuestras ecuaciones. Vamos a hacerlo equiparable con un modelo SBAR de corto plazo. Entonces debemos de imponer la siguiente especificación. Para esto vamos a decir que nuestra matriz A, que multiplica nuestras innovaciones epsilon t, debe ser igual a nuestra matriz de innovaciones transformada, que es B, que multiplica a ypsilon t. Con más detalle, ¿cómo podremos ver esto? Como lo vemos debajo, que son las matrices que vemos ahí. Vemos una matriz A
que es la matriz que tienen en su diagonal principal ceros, por encima de, unos, perdón, por encima de esa diagonal principal tiene ceros, y por debajo vamos a ver a los parámetros A21, A31 y A32. Estos parámetros son los que va a estimar el software y va a multiplicar a nuestro vector de innovaciones, que es E. El primero es Epsilon Fed Funds en el periodo T, el segundo es Epsilon Unrate en el periodo T y el tercero es Epsilon Inflation en el periodo T. Y todo esto va a ser igual a nuestra matriz B, que la vamos a restringir a que sea la matriz identidad que multiplica Epsilon T. Entonces, la primer matriz, ¿cómo la podemos interpretar? La primer fila de A se puede interpretar, especifica, mejor dicho, que la tasa de fondos federales actual no es afectada por choques contemporáneos de las ecuaciones de tasa de desempleo e inflación. Recordemos siempre que vamos a tener el ordenamiento Fed Funds, tasa de desempleo e inflación. Así es nuestro ordenamiento. Por eso la primera fila significa que los fondos federales no es afectada ni por choques contemporáneos de ninguna de las otras dos variables. Por eso tenemos un 1 y en los demás ceros. En la segunda fila especifica que la tasa de desempleo, que es nuestra segunda variable y nuestra segunda ecuación, no es afectada por choques contemporáneos de la tasa de fondos federales. No es afectada por choques contemporáneos de la tasa de fondos federales. Y la tercera fila indica que la tasa de inflación es afectada por todos los choques contemporáneos de nuestras variables anteriores. La matriz B será la matriz de identificación o la matriz identidad, en donde, mejor dicho, identificación, perdón, en donde evaluaremos en la diagonal principal los parámetros que va a calcular Stata. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a nuestra aplicación, en donde podremos ver estas ecuaciones. En pantalla tienen el software Stata. Antes de realizar cualquier cálculo, lo que voy a realizar, van a ver en pantalla. Primero, la primera línea que se corrió, constraint drop all. ¿Qué quiere decir esto? Que Stata va a borrar de su memoria virtual todas las restricciones que hayan sido impuestas anteriormente. También va a borrar cualquier archivo llamado de esta manera, FUI. Si es que ya lo había corrido anteriormente, lo voy a borrar si es que está todavía en la memoria virtual de Stata. Y también un archivo IRF. Estos archivos son las funciones impulso-respuesta que se calculan para los bares, que Stata los guarda en este tipo de archivos IRF. Que tenga el nombre SBAR, también lo voy a borrar. Y a continuación voy a cargar mi base de datos con el comando use y especificándole la ruta de mi base de datos. Voy a ver esta base de datos para que todos la vean. Primero tengo la variable date, la variable de fondos federales, la tasa de fondos federales, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Todo esto lo tenemos desde el primer trimestre de 1960 hasta el primer trimestre de 2012. Ahora bien, primero vamos a estimar el bar recursivo. Como les había dicho anteriormente, lo primero que se va a hacer es comparar las estimaciones de un bar recursivo con las estimaciones de un bar estructural. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular de manera silenciosa mi bar recursivo. Para eso simplemente ocupo el comando bar, el ordenamiento, que es tasa de fondos federales, tasa de inflación, tasa de desempleo, después la tasa de inflación, y esto lo voy a hacer solamente para el rango de fechas que tengo, es decir, desde 1960 hasta el primer trimestre de 2002. ¿Cuántos rezagos voy a ocupar para mi bar recursivo? Los primeros 4 rezagos de cada variable. Una vez calculado este bar de forma silenciosa, por eso quietly, voy a guardar las estimaciones con el comando estimates save y le voy a dar el nombre FUI, refiriéndome a el ordenamiento Fed Funds, Unrate y Inflation. Después de esto voy a crear
como lo vimos en un webinar pasado, voy a crear el archivo que contiene todas las funciones impulso-respuesta del var anterior con el comando irf_create, el nombre de este tipo de la estimación, FUI, y voy a guardarlo en SVAR, así le voy a poner de nombre, ese va a ser el nombre de los archivos. Step 20 significa que va a ser las estimaciones posteriores de este var a 20 periodos en adelante. Ahora sí vamos a estimar nuestro var estructural. Primero debemos de definir las restricciones que habíamos visto anteriormente en nuestra matriz A. ¿Cómo lo vamos a definir? Con el comando matrix. Matrix, el nombre de mi matriz, que va a ser A, que es la que aparece aquí en pantalla. ¿Y a qué va a ser igual? La primera fila, recordarán en la presentación, decía 100, donde la tasa de fondos federales no depende de ninguna otra variable, no es afectada por ninguna de ellas. Después la tasa de desempleo, donde sí es afectada por la tasa de fondos federales, por eso tenemos aquí un punto, es el valor faltante, el cual Stata después va a saber que este punto, este valor faltante, significa un parámetro que puede estimar, el 1 y después 0. Y por último, en la ecuación de inflación, esta es afectada tanto por la tasa de fondos federales como por la tasa de desempleo. Esa es la matriz de restricciones A. La matriz de restricciones B también la vamos a definir con el comando matrix, el nombre de la matriz B, y esta va a ser igual a la matriz de identificación, en donde en su diagonal principal, Stata va a calcular los parámetros de esta diagonal. Por eso tenemos valores faltantes en el primer elemento, en el elemento de en medio y en el último elemento. Vamos a ver estas dos matrices. Con el comando matrix list, con esto le voy a decir Stata y el nombre de mi matriz, le voy a decir que me muestre estas matrices, aquí están. Estas son las matrices que vimos en la presentación. Primero la matriz A, que es 3×3, su diagonal principal tiene unos y debajo de ella parámetros que va a estimar Stata. Y en la matriz B, con matrix list, vemos que en la diagonal principal tenemos los parámetros que va a estimar Stata. Ahora bien, ¿cómo vamos a estimar el SVAR? Recordemos con el comando SVAR se va a poder correr este modelo. Tenemos el comando SVAR, después el ordenamiento, Fed Funds, Unrate, Inflation, en el mismo periodo de tiempo si la variable date es menor a el primer trimestre de 2002. ¿Y cuántos rezagos voy a ocupar? De igual manera 4. Voy a regresar y aquí tenemos la especificación de nuestras restricciones. Como ocupamos restricciones matriciales, ocupamos la opción AEQ para poder definir la matriz de restricciones. Ya que no tenemos elementos que sean del mismo valor, utilizamos AEQ en vez de ACNS. Y también utilizamos BEQ para definir la matriz de restricciones B. ¿Qué nos muestra Stata después de esto? La estimación SVAR es estimada a través de maximizar la función log likelihood, la matriz de log de verosimilitud, después de aplicar las restricciones. Después de ver que tenemos 6 iteraciones, que es donde se reporta el progreso de la maximización, tenemos nuestras restricciones que tenemos aquí. Estas son simplemente nos está diciendo Stata cuáles son las restricciones que se aplicaron a la matriz A y a la matriz B en cada uno de sus elementos. Y después en el tercer bloque de esta estimación tenemos las estimaciones que se reportan para cada uno de los elementos de nuestras matrices A y B. Esto se reconoce, como lo podemos ver aquí, como un modelo exactamente identificado. La muestra de nuestro modelo, el número de observaciones que tenemos en total, 165, y el log de verosimilitud. Después de ello tenemos los parámetros que fueron estimados para estas matrices. Como bien saben, pues no lo podemos interpretar esto. ¿Qué se puede hacer en vez de interpretar estos coeficientes y lo que nos interesa cuando estamos aplicando VARes? Pues nos interesan las funciones de impulso-respuesta.
para ver cuál es la dinámica entre las variables dentro de este modelo. Eso lo vamos a ver, pero lo vamos a ver, como habíamos dicho anteriormente, analizándolo, equiparándolo con lo que obteníamos de un var en forma recursiva. Entonces, ¿cómo vamos a ver si este var estructural es lo mismo que equipararlo a un var en forma recursiva? Pues vamos a aplicar la función de impulso-respuesta para cada uno de ellos. Si recuerdan, acá arriba, aquí guardé el archivo de las funciones impulso-respuesta para cada uno de para esta estimación. Sin embargo, lo que pasó aquí, olvidé poner una gráfica, que es la que íbamos. No es cierto, perdón. Sigo adelante. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo, crear el archivo de funciones impulso-respuesta ahora para la estimación que tengo activa, que es el SVAR. Y después voy a hacer una gráfica con las funciones impulso-respuesta a través del comando irf cgraph. Entre paréntesis voy a poner cada una de las estimaciones que se hizo. En un momento más veo esto. Cada una de las estimaciones que se hizo. Primero, la que está guardada con FUI. Y cuáles son las variables que quiero ver en esta función impulso-respuesta. Cuál es el impacto de la tasa de fondos federales a la inflación con un IRF, una función impulso-respuesta ortogonalizada. Después la voy a comparar con las estimaciones SVAR que hice anteriormente. ¿De qué variables? El impacto de fondos federales sobre inflación con una función de impulso-respuesta estructural. ¿Por qué voy a hacer equiparable la función impulso-respuesta estructural del último modelo con la función de impulso-respuesta ortogonalizada? Porque cuando nosotros realizamos esta restricción, que nuestra matriz B fuera la matriz de identificación, lo que estoy haciendo es decirle que cada uno de estos parámetros es la matriz sigma. Es la varianza. Esta es mi matriz de covarianzas, de varianzas y covarianzas. Entonces, al imponer yo los ceros en cada uno de estos elementos, le estoy diciendo que no hay correlaciones entre las innovaciones. Entonces, si no hay correlaciones entre las innovaciones y estos elementos se están calculando, esta es la varianza de esta matriz. Por lo tanto, son los coeficientes y estoy diciendo que esos errores son ortogonalizados, es decir, no hay autocorrelación entre ellos. Por eso es que equiparo la función de impulso a respuesta estructural con la función de impulso a respuesta ortogonalizada de la estimación recursiva. Y ahora sí tengo esta gráfica en donde básicamente vemos el mismo comportamiento de cuál es el comportamiento de la inflación después de sufrir un choque de la tasa de fondos federales. En principio tiene un efecto positivo que va a la alza en los primeros periodos, 2 periodos, tiene un pico, sin embargo después de él empieza a caer este efecto. Así, 20 periodos hacia adelante, que son 20 trimestres hacia adelante. Una vez que tocan el 0, dejan de ser estadísticamente significativos estos funciones de impulso-respuesta. Sin embargo, los primeros 8, al menos 6 u 8 periodos, son estadísticamente significativos. La alza de la inflación después de sufrir un choque en la tasa de fondos federales para ambos modelos, tanto para el modelo recursivo FUI, que aparece del lado izquierdo, como para el modelo estructural SVAR, que aparece del lado derecho. Claramente, esto va a depender del ordenamiento que nosotros le demos en particular. ¿Qué estoy asumiendo en este SVAR? Que bueno que tengo la suficiente teoría para poder decir que la tasa de fondos federales tiene un impacto sobre la inflación y también sobre la tasa de desempleo. Claramente no lo podemos acabar de sustentar dentro de la teoría, sin embargo, pues bueno, este es un ejemplo.
Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo un poco más realista, pero a su vez más simple. A través de la regla de Taylor, que es una regla de política monetaria que se utiliza en Estados Unidos y en muchas partes del mundo para poder decidir cuál es el comportamiento de la tasa de fondos federales, en este caso para Estados Unidos, sus tasas equiparables para otras partes del mundo. Vamos a decir que esta es la regla de Taylor que está siguiendo la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde RT es la tasa de fondos federales, R con asterisco es la tasa real objetivo de los 4 trimestres recientes de la tasa de fondos federales. Pi es el valor de la inflación, de la tasa de inflación. Pi asterisco es la tasa objetivo de inflación del banco, del Banco Central, en este caso la Reserva Federal. Y UT es la tasa de desempleo. U asterisco es la tasa de desempleo objetivo de la Reserva Federal. Entonces, vamos a tener que esta es nuestra regla de Taylor, en donde se especifican los valores para cada una de las brechas que existen entre la inflación observada y la tasa de inflación objetivo, así como la tasa de desempleo observada y la tasa de desempleo objetivo, que es 1.5 y menos 1.25 respectivamente. Entonces, siguiendo esta regla de Taylor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modelarla con un SBAR, ya que esto es básicamente teoría pura. Podemos modelarlo a través de un SBAR. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Regresemos a Stata. Nuevamente, antes de iniciar con esta nueva estimación, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente para evitar cualquier error, que es borrar cualquier restricción hecha anteriormente, borrar los archivos que tenía anteriormente, IRF y STR. La base de datos ya está cargada. Entonces voy a hacer, para un posterior análisis nuevamente, voy a correr un bar de forma recursiva, pero ahora va a cambiar el ordenamiento de nuestras variables. Ahora la primera variable va a ser inflación. Inflación no se va a ver afectada ni por la tasa de desempleo ni por la tasa de fondos federales de manera contemporánea. La tasa de la tasa de desempleo se va a ver afectada por la inflación y la tasa de fondos federales se va a ver afectada tanto por la tasa de desempleo como la tasa de inflación, que es lo que nos dice la regla de Taylor. Dentro del mismo rango que teníamos anteriormente, 2002, primer trimestre, con 4 rezagos para el bar recursivo, con este nuevo ordenamiento. Ahora vamos a imponer nuestras restricciones con una nueva matriz A, en donde vamos a ver cómo se ve esta matriz. Matrix A y Matrix List A. Y ahora voy a tener esta nueva identificación. ¿Qué estoy haciendo en esta identificación? Exactamente lo que dije anteriormente de lo que se hizo en el bar recursivo. Con el SBAR voy a hacer la identificación contraria. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la inflación. ¿Sí? Esta es la inflación. La inflación va a depender de sí misma solamente, de manera contemporánea. De manera contemporánea, la tasa de desempleo se ve afectada por la inflación. Y de manera contemporánea, la tasa de fondos federales no se ve afectada por ninguna de las dos variables, sino que se va a ver afectada por los choques que haya en los rezagos de estas variables, es decir, periodos después, estos rezagos van a contribuir en el comportamiento de la tasa de fondos federales. Después voy a decirle, o cómo voy a poner las demás restricciones, las voy a especificar con el comando constraint. Voy a correrlas y voy a explicar qué está haciendo cada una de ellas. Está listo. En esta versión de la regla de Taylor se conoce como una versión backward looking o que mira hacia atrás, hacia el pasado, ya que los fondos federales van a reaccionar
a las desviaciones de inflación y desempleo de sus tasas objetivo. Entonces, este bar, pues bueno, va a tener ciertas restricciones. Las restricciones que estamos marcando con el comando constraint 1, de la 1 a la 8, es primero de fondos federales, en la variable de fondos federales, en su primer rezago, por eso tiene una L, punto. En su primer rezago va a ser igual a la tasa objetivo sobre 4. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de manera trimestral esta tasa objetivo. Esta tasa objetivo es anual, la vamos a hacer de manera trimestral. La segunda restricción es sobre el segundo rezago de la inflación, de igual manera igual a 1.54, que es el valor. Y después vamos a hacer lo mismo hasta el cuarto rezago de la variable Fed Funds. Y después vamos a hacer lo mismo, pero para la variable desempleo. Es así como le estamos diciendo que para la ecuación de Fed Funds, los 4 rezagos de las variables inflación y la variable desempleo van a ser iguales a estas restricciones, 1.5 entre 4 y menos 1.25 entre 4. Estos son los valores que tenía la regla de Taylor en nuestra presentación para el desempleo y para la inflación. Entonces ya puse esas restricciones. Ahora voy a estimar el SBAR con estas restricciones. Si se dan cuenta, la matriz A está restricta a través de la matriz y tenemos las restricciones propias con constraint, y esas las vamos a identificar con barconst de la 1 a la 8. Estas barconst son, si se dan cuenta, no son restricciones sobre la matriz B, son restricciones que se consideran sobre el vector de constantes que tenemos en nuestro modelo bar. Vamos a ver qué nos produjo. Nos produce 7 iteraciones para encontrar la maximización del log de verosimilitud. Nos dice cuáles son las restricciones para cada uno de nuestros parámetros en las matrices A y B. Y nos da las estimaciones para estas matrices. Si se dan cuenta, en cada uno de ellos nos dice dónde está restricto y dónde no está restricto, porque calcula los valores. Pero aquí lo interesante es ver que hasta abajo aparece algo que no nos había aparecido anteriormente, que nos dice que la prueba del log de verosimilitud, del radio, del ratio, no es estadísticamente significativa, porque este valor es menor a 0.05. ¿Qué significa esto? Que nuestras restricciones no son estadísticamente significativas. Vamos a dejar de lado este hecho de que estas restricciones no son estadísticamente significativas. No está bien, pero para hacer esto, para ver los resultados que se pudieran evaluar, pues vamos a omitir que estas restricciones no son estadísticamente significativas. ¿Por qué no son estadísticamente significativos? Porque nuestro modelo está sobreidentificado. Entre otras opciones, como cuáles pueden ser estas opciones por las cuales este SBAR no sea estadísticamente significativo en sus restricciones, pues bueno, tal vez puede ser que los supuestos teóricos de que los objetivos de inflación y de desempleo sean constantes. Es una versión muy simplificada. Para todo el periodo cambia estos tasas objetivo, así como es una versión simplificada de la regla de Taylor. Pero tal vez lo más importante de todo esto es que estamos imponiendo la regla de Taylor a toda la muestra desde 1960. Y desde 1960 hasta 2002, la Reserva Federal ha tenido distintos regímenes de política monetaria. Entonces, no pudiera ser. Eso es lo que en su mayoría podría afectar que este SBAR no tenga restricciones estadísticamente significativas. Si dejamos esto de lado, vamos a crear nuevamente nuestro archivo de funciones impulso-respuesta. Le vamos a poner el nombre Taylor ahora. Y vamos a hacer una gráfica sobre cuál es el impacto de la tasa de fondos federales sobre la tasa de desempleo, pero para viendo ambos modelos, el SBAR y el bar recursivo que habíamos hecho anteriormente.
El comando es irfcgraph. Vamos a ver primero el comando. irfcgraph. En esta primera línea que tenemos, el IRF que se calculó con el nombre IUF, que es Inflation Rate y Fed Funds. ¿Cuál es la función impulso-respuesta que quiero ver? El impacto de fondos federales sobre la tasa de desempleo. Y quiero ver la función impulso-respuesta ortogonalizada. A esta gráfica le voy a dar este rango en su eje Y. Después esa la voy a comparar directamente con la función impulso-respuesta que se obtuvo de la regla de Taylor. Igual, de la tasa de fondos federales hacia la tasa de desempleo. En este caso quiero ver el IRF estructural. Le voy a dar otra especificación a su eje Y. Y debajo voy a ver para el bar recursivo el impacto de Fed Funds a inflation en función impulso respuesta ortogonalizada y su similar para la regla de Taylor. Y cada una de ellas tiene esta especificación en el eje Y. Después le voy a decir que no quiero intervalos de confianza, que dibuje los intervalos de confianza. Quiero que dibuje una línea horizontal en Y, en el valor de 0, y que no tenga ninguna leyenda. Eso es lo que le dije en ese comando. Y esto es lo que nos produjo. Del lado derecho, UIF, tenemos las dos impulsos respuesta de Fed Funds a la tasa de desempleo y a la tasa de inflación. Y del lado derecho, lo que resultó de nuestro SBAR, simplificando la regla de Taylor. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Por ejemplo, el impacto de la tasa de fondos federales sobre la tasa de desempleo. Después de los primeros 12 periodos hay un impacto positivo a la alza de la tasa de desempleo después de un incremento en la tasa de fondos federales. Sin embargo, después de ello, después del 10º periodo para nuestra versión de bar recursivo, empieza a caer el efecto sobre el desempleo, y en nuestra regla de Taylor empieza a caer de igual manera. Sin embargo, en la regla de Taylor cae demasiado, hasta en los 20 periodos llega a menos 0.4, mientras que en nuestro bar recursivo no llega todavía al 0 en esos 20 periodos. Debajo, para el choque de la tasa de fondos federales sobre la inflación, en nuestro bar recursivo vemos que cae en el cuarto trimestre, después del impacto positivo que tuvo, cae, llega a 0, se mantiene ahí unos 3 trimestres y se va hacia abajo. Nuevamente se va a la deriva, hacia un valor negativo, mientras que la regla de Taylor sí baja, pero nuevamente busca el 0 para el periodo número 20 después. Esto es un poco... no hace mucho sentido, nuevamente repito, porque estamos modelando la regla de Taylor para todo el periodo, lo cual puede ser un poco erróneo si lo estamos viendo de esta manera, pues la regla de Taylor no fue algo que se impusiera como un régimen de política monetaria para la Reserva Federal desde los años 60. Eso es algo más reciente. Entonces estaríamos tal vez modelando erróneamente estas variables. Sin embargo, pues a través de este ejemplo, ustedes se han dado cuenta cómo se deben de hacer las restricciones para modelar un SBAR que es ampliamente utilizado en la teoría económica y para poder fortalecer algunos supuestos. Entonces, este tipo de modelos BAR en forma reducida, BAR en forma recursiva y el BAR estructural, pues bueno, son herramientas bastante utilizadas por la econometría aplicada. Después de esto que viene, recordemos que todo este análisis se debe de hacer con variables que son estacionarias. Cuando no tenemos variables estacionarias, debemos de hacer otro tipo de modelos, que es el modelo Beck, y que veremos posteriormente. Por lo tanto, para efectos de este webinar, esto sería todo.
Nosotros somos Multion Consulting, distribuidor certificado de Stata en México. Si requieren información del producto, por favor escríbanos a info@multion.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que tengan excelente día. Nos vemos en nuestro siguiente webinar de Stata. Hasta luego.